Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su canal de Leyes y Sotanas, el canal donde hablamos sobre el conflicto religioso entre Iglesia y Estado en México y otros temas. El día de hoy quiero compartir con ustedes un breve análisis sobre un documento muy interesante e importante para comprender lo que fue la Guerra Cristera, este conflicto entre la Iglesia y el Estado, o particularmente entre los cristeros y las fuerzas federales del Estado, que fue entre 1926 y 1929. De este documento me refiero a la Constitución Cristera. Así es, los cristeros llegaron a elaborar una constitución y el día de hoy quiero hablar un poco sobre ella. ¿En qué consiste esta constitución? Bueno, este documento fue escrito en 1928 aproximadamente, consta de 249 artículos y ha sido objeto de varios análisis. Algunas de las personas que lo han analizado ha sido Vicente Lombardo Toledano, un personaje importante para la política de México en el siglo XX, pero que era abiertamente de izquierda y socialista y que esta visión la plasmó al momento de hacer el análisis de dicho documento, lo cual influyó a crear ciertas interpretaciones un tanto erróneas. Por ejemplo, Vicente Lombardo Toledano llegó a llamar la Constitución Cristera como un documento fascista, lo cual a los ojos de otros expertos consideran que este adjetivo es equivocado, ya que este documento en ningún momento toca temas o toca ciertos tópicos que se abordan en esta ideología política como lo es el fascismo. El documento, es decir, la Constitución Cristera, fue hallado en 1996 en el Archivo Histórico de la UNAM por los investigadores Enrique Liria Sora y Gustavo Villanueva Bazán. Y en el 2005 la UNAM publicó un texto titulado La Constitución de los Cristeros y otros documentos. Así también en el 2006, el doctor en Derecho e historiador Francisco Icaza Dufour realizó un análisis más objetivo, si lo comparamos con el de Lombardo Toledano, sobre este documento. Y bueno, ya hablando de la Constitución como tal, se han hecho algunas hipótesis, se han hecho algunas conjeturas respecto a la autoría del documento, respecto a si entró en vigor de acuerdo con los cristeros o no entró en vigor. Y es que este documento se dice que fue escrito por Enrique Gorostieta, quien lo entregó a la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Sin embargo, Gorostieta, que era un hombre formado, era un hombre educado, un hombre que estudió, no tenía conocimientos en leyes, o al menos es lo que se sabe. No era un hombre versado en la jurisprudencia o en las leyes. Entonces, adjudicar la autoría a este personaje es un tanto errónea. Así también se dice que esta constitución fue jurada por cristeros, ¿no? en Michoacán y en Jalisco. Pero Miguel Palomar y Vizcarra, quien era en ese momento el presidente de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, no hace mención en ningún momento de esta constitución, por lo que se asume que la misma nunca llegó a la Liga y por lo tanto no se dio a conocer a este personaje, a Miguel Palomar y Vizcarra. Entonces, ¿quién escribió este documento? Es cierto, lo escribió una o varias personas versadas en derecho, aunque no se sabe a ciencia cierta quién es el autor o autores concretos, y muy probablemente esta constitución en ningún momento llegó a ser oficial, por decirlo así, dentro de las filas cristeras. No obstante, es un documento de suma importancia que nos permite comprender un poco el pensamiento de los cristeros. Y como les decía, Lombardo Toledano la llegó a calificar como fascista, pero de acuerdo a este autor, Francisco Icaza Dufour, dice que esta constitución está inspirada totalmente en la doctrina social de la Iglesia, en la encíclica del Papa León XIII Rerum Novarum, que esto lo vamos a hablar en otro video, así como de documentos de católicos sociales del siglo XX. Y la forma de gobierno a la que alude esta constitución es de tipo corporativista, así que su relación con el fascismo no la tiene, no la hay. Y bueno, a continuación quiero compartir con ustedes algunos fragmentos de esta constitución que a mí en lo particular me llamaron la atención. Por cuestión de tiempo no voy a leer los completos, cada uno de los artículos, mucho menos voy a leer todos los artículos, pero escogí algunos. Primero, vamos a comenzar con el artículo 1 y dice así este artículo: Dios es el origen de todo lo que existe. La nación mexicana desde su formación y el hombre desde su nacimiento contraen obligaciones y adquieren derechos. La nación mexicana, en cumplimiento de su principio, reconoce y rinde vasallaje a Dios omnipotente y supremo creador del universo. Este artículo nos deja claro que quien está al frente de todo, de toda la postura política, de toda la creación es Dios,
y después sigue la nación y por consiguiente el individuo, contrario a las constituciones liberales, por decirlo así, donde el individuo está primero. Artículo 9. La enseñanza es obligatoria. Recibirla a todos los niños de ambos sexos de 6 a 12 años de edad en los planteles oficiales sostenidos por el Estado de enseñanza primaria, secundaria o preparatoria, cuyos alumnos estén bajo la patria potestad. En materia de religión, se impartirá aquella que solicite y designe la Asociación de Padres de Familia del lugar donde ubique el establecimiento, a falta de esa corporación social, la que indique total de padres o tutores de los alumnos. Es decir, según la Constitución cristera, decía que la enseñanza a nivel básico, primaria, secundaria y preparatoria, los alumnos menores de edad, es decir, los que estén bajo la patria potestad, iban a llevar en cuanto a la materia de religión aquella que la Asociación de Padres de Familia designaran. Es decir, si la Asociación de Padres de Familia está conformado por un 90% de familias católicas, entonces la materia de religión que se iba a llevar ahí es católica. También da a entender que si el 90% de los padres de familia eran conformados de otra denominación religiosa, bueno, la materia de religión se iba a llevar de acuerdo a esa denominación religiosa. Tomemos en cuenta que en ese entonces la fe católica era profesada por cerca de un 95-96% del total de la población en México, por lo que te da a entender que en ese artículo que básicamente todas las escuelas iban a llevar dentro de sus asignaturas la materia de religión católica, por supuesto. ¿Sí? Así también dice que en estos establecimientos oficiales, cuando los alumnos sean mayores de edad, la enseñanza en materia de religión se impartirá según la que profesen y soliciten la totalidad de ellos. Es decir, mientras que cuando son menores de edad se decide por votación de los padres de familia qué religión se va a impartir dentro de la escuela, cuando los estudiantes alcancen la mayoría de edad, es la mayoría de ellos, la que profesen, es la materia o la religión que se va a impartir en la materia de religión. Tenemos el artículo 13, dice: es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores y escritores e impresores. La libertad de imprenta no tiene más límite que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Y eso es lo que les decía anteriormente, que esta Constitución realmente, aunque por supuesto que defiende la religión, defiende a Dios, ¿no? como la creación, como el autor de la creación, en ningún momento niega los derechos de otras personas en cuanto a creencias, en cuanto a expresarse libremente, tanto de manera verbal, de manera escrita. Claro, hay algunos límites mientras no se altere la moral y la paz pública, pero en ningún momento prohíbe las libertades humanas que otras constituciones de corte liberal pues promueven dentro de sus artículos. Y tenemos el artículo 46. Este dice: los templos, seminarios, obispado, casas curales y todos los anexos de los templos y todas las habitaciones de los ministros de las religiones y cualquier otro inmueble o edificio necesario a aquellos con sus imágenes, muebles y útiles que puedan tener necesarios a la práctica de las religiones, a los templos, a los seminarios, a los ministros y sus familiares, que hasta el año 1910 estuvieron en posesión de ellos, serán considerados como propiedad en derecho colectiva de todos los afiliados a la propia religión a que hayan pertenecido y pertenezcan vecinos del lugar donde aquellos se ubiquen. Ningún templo, edificio, mueble o inmueble podrá ser destinado por mandato de autoridad o ley civil a otros usos ni para servicio de otras religiones. Recordemos que en ese momento y desde unos años antes de la Guerra Cristera estaba esa pugna por las iglesias, bueno, o mejor dicho, por los templos, por los inmuebles, porque el Estado se estaba apropiando de algunos y los empezó a destinar a otros fines o a otras denominaciones religiosas que no eran la católica. Entonces este artículo dice que las iglesias católicas o los templos católicos o de cualquier otra denominación son y serán para el ejercicio de la religión a la que fue originalmente construido. Es decir, la autoridad no puede llegar y expropiarlo y entregárselo a alguien más o darle otro uso del que originalmente fue creado. Y tenemos por último el artículo 64 que dice: en materia de religión, esta Constitución imparte a todas las iglesias y asociaciones religiosas todas las garantías a que tienen derecho y ninguna autoridad o funcionario público ni persona alguna podrá impedir el libre ejercicio de su religión a ninguna persona habitante de la República. Y bueno, nos podemos dar cuenta con estos artículos que sí abordaban
los temas importantes y los temas por los cuales se dio origen a la Guerra Cristera, que era la libertad de cultos, que era la libertad, ¿sí?, de poder profesar la fe en el templo de tu preferencia, y que también el tema de la educación, que era un tema ya muy polémico, que bueno, también hubiera esta libertad de que los padres de familia decidieran qué tipo de educación, especialmente en materia de religión y de moral, se le impartiera a sus hijos. Y bueno, esta constitución, así a grandes rasgos, nos permite comprender el pensamiento cristero y nos permite darnos cuenta del nivel de organización que tenían, porque ya estaban pensando no solamente a corto plazo, sino a largo plazo. Ya tenían un proyecto de nación en el que los cristeros pensaban que en caso de triunfar, pues tenían que establecer un nuevo gobierno, y el cual tenía que estar regido por una constitución. Bueno, sin más